aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Pero antes vamos a comenzar con una oración inicial y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Vamos a leer el versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde dice: Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne. El apóstol y evangelista San Juan no dice se hizo hombre, tal vez porque temía que no se capturara hasta qué punto el Hijo Eterno tomó sobre sí nuestra condición humana y material. Él realmente murió en la cruz. Jesucristo, el Hijo único, que está en el seno del Padre Celestial, con sus obras y palabras, con su vida y su muerte, nos ha mostrado a Dios, hasta poder decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan capítulo 14. Pues Él es la palabra, que para eso se ha hecho carne. Hermanos, en el prólogo, el evangelista, a quien llamaremos Juan, siguiendo la tradición, dice que, ¿cómo y para qué? Jesús ha venido a mostrarnos a este Dios con el solo enunciado de los temas que se propone desarrollar a lo largo del libro. Esta palabra de Dios, hermano que me escuchas, objeto del testimonio de los profetas y los sabios, pero jamás conocida, se hace carne en Jesús para revelarnos y compartir con nosotros su gloria como unigénito del Padre, y podamos así descubrir nuestra condición de hijos de Dios. El argumento del prólogo es, en consecuencia, la palabra, origen de todo lo existente, que a su vez
se hace carne en Jesucristo para revelarnos al invisible. Hermanos, el hacerse carne de la palabra es el punto de llegada de la historia de Dios que se comunica al hombre. La palabra eterna que estaba dirigida a Dios y era Dios, en un momento claramente determinado, se hizo carne, con lo que cambia la forma en que Dios se comunica con nosotros los creyentes. Aquel que desde siempre era y es, se hace hombre, partícipe de nuestra condición mortal. La palabra carne, según Juan capítulo 6, acentúa el realismo de la presencia del Verbo, que se ha revestido de nuestra humanidad, asumiendo todas sus debilidades, incluso la muerte, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Hermanos, así Dios inaugura una presencia personal y sensible entre los hombres. Su gloria, en otro tiempo invisible, según lo anuncia Éxodo capítulo 33, ahora se deja ver a través de la humanidad del Hijo de Dios, que revela la misericordia y la fidelidad del Padre Celestial, según lo anuncia Éxodo capítulo 34. Y el Verbo fue hecho carne. He aquí el gran misterio de la encarnación del Verbo de Dios. El Verbo se hablaba en el versículo 1, cuya propiedad era la existencia temporal y trascendente en Dios. Ahora entra y se somete al orden de las cosas que comienzan a existir en un determinado orden. Hermanos, el ingreso del Verbo en este mundo da un nuevo significado al mundo y hace posible un nuevo principio. La palabra de Dios no toma la apariencia humana, no se reviste de nuestra carne como de un vestido, sino que se hace carne, se hace hombre, se hace cuerpo. Dios asume con su criatura una relación nueva que consiste en ponerse a la par con ella para comunicarse con ella plenamente. Hermanos, Dios es un hombre, pero no un hombre divino y universal, con un cuerpo etéreo, hecho de luz. Dios es un hombre real y concreto, y se llama Jesús. La fragilidad, la debilidad y los límites, el ser para la muerte, propios de nuestra condición, son enteramente asumidas por Él. Y por esto la gloria se revela precisamente en su carne y no en ningún otro misterioso factor. La expresión fue hecho carne enfatiza la nueva y humilde condición en que ha sido establecido el Verbo, que lo había hecho todo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. La expresión carne designa a todo el hombre, pero subrayando su condición de flaqueza y de mortalidad, según lo anuncia Génesis capítulo 6.
El Verbo vino al mundo y se hizo hombre, tomando todas las limitaciones, tomando todas las debilidades, tomando todas las flaquezas de la naturaleza humana, excepto el pecado, según lo anuncia 1 Pedro capítulo 2. Hermanos, la carne de Jesús, y aquí estriba el escándalo, es la misma de Dios, la misma de la palabra creadora, la misma de la sabiduría que nos hace hijos del Altísimo. Si el Verbo se hace hombre, es porque trae una misión divina, y esa misión estará en consonancia con su mismo ser. Él es la palabra. Luego, su misión será hablar, será comunicar los secretos divinos, revelar al mundo las cosas que pertenecen a la esfera de Dios. Dice, y puso su morada entre nosotros. Hermanos, el Verbo, existiendo permanentemente en el Padre, del versículo 1, vino a fijar su tienda, a poner su morada, a vivir en medio de nosotros. La frase proclama la plenitud de habitación de Dios en medio de la humanidad. El apóstol San Juan sin duda alude a la tienda que era la morada de Dios en el desierto, según lo anuncia Éxodo capítulo 33. El Hijo de Dios, hecho hombre, será un templo tan humilde y frágil como la tienda del desierto, pero en él se encuentra la plenitud de Dios. La palabra habitó significa etimológicamente erigir la tienda donde se vive, y de ahí habitar en un lugar. Evoca el tabernáculo de los tiempos del éxodo de Israel, cuando el Señor Yahvé mostraba su presencia en medio del pueblo, mediante ciertos signos de su gloria, como la nube sobre la tierra, la tienda del Éxodo capítulo 25. El verbo griego fijar significa literalmente plantar una tienda, plantar un tabernáculo. La idea se encuentra en Éxodo capítulo 40. Además, hermano que me escuchas, en el Antiguo Testamento se anuncia que Dios, y en particular su sabiduría, habitará en medio del pueblo, según lo anuncia Eclesiástico capítulo 24. Es la palabra Shekinah, que quiere decir morada, que quiere decir habitación, la cual sirve en la teología rabínica judía para expresar la presencia de Dios en medio de su pueblo. En este habitar, el Hijo de Dios encarnado entre los hombres, se cumple también la promesa del profeta Isaías acerca del Emanuel, o Dios con nosotros, que anuncia el profeta Isaías en su capítulo 7. Hermanos, la presencia de Dios entre nosotros no puede ser mayor. La palabra misma de Dios asume en unidad de persona a la naturaleza humana. La humanidad de Cristo
Su carne es la tienda, es el nuevo tabernáculo de la nueva alianza, el lugar perfecto de la presencia de Dios. Y cuando dice entre nosotros, es el contexto universalista que abarca a todos los creyentes. Dice, y contemplamos su gloria. Hermanos, aquí se hace referencia a la comunidad de los que han acogido al Señor Jesús. Son los apóstoles, los discípulos, los primeros testigos que han oído, que han visto, que han contemplado y tocado la palabra de vida que estaba desde el principio, según lo anuncia 1 de Juan, capítulo 1. Pues en su carne, la vida eterna, que estaba junto al Padre, se ha hecho visible. La gloria es Dios mismo, que se manifiesta en su belleza única. Esa gloria es la suya, la de la palabra de Dios, que nosotros contemplamos en la carne, en el hombre Jesús. No es posible pasar por alto los textos del Antiguo Testamento que hablan de la gloria divina, de la Kabod, fenómeno sensible que servía para manifestar la presencia de Dios. Así, hermano que me escuchas, la nube, la gloria de Dios, cubrió el monte Sinaí cuando el Señor Yahvé hablaba con Moisés en Éxodo capítulo 24. La misma gloria llenó el tabernáculo cuando fue erigido en el desierto en Éxodo capítulo 40 e invadió el templo de Salomón el día de la dedicación, como está relatado en 1 Reyes capítulo 8. El profeta Ezequiel habló también de la gloria de Dios que bajaba de la ciudad de Jerusalén, pero que volvería a tomar posesión del templo de Jerusalén en Ezequiel capítulo 11. Dice, gloria como Hijo único venido del Padre. Hermanos, la palabra Hijo único describe una cualidad exclusiva de Jesús. Refleja el solo, el único, el precioso dicho de Isaac, hijo de Abraham, en Génesis capítulo 22. Dice, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la expresión gracia y verdad es sinónimo de misericordia y fidelidad. Dos atributos que en el Antiguo Testamento se aplican constantemente a Dios en Oseas capítulo 2. La Biblia dice que el amor, o sea, el favor y la fidelidad, son cualidades esenciales de Dios, según lo anuncia Éxodo capítulo 34, y se repiten como un refrán en el Salmo 89. El apóstol San Juan, por lo tanto, quiere afirmar que Dios se dio plenamente en Jesús, como lo anuncia el apóstol San Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2. Pues bien, hermano que me escuchas, el apóstol San Juan aplica al verbo encarnado la definición propia de Dios.
El Verbo encarnado, Jesús, se manifestó revestido de los atributos divinos que tocaban la esencia misma del Señor Yahvé, lleno de amor y de fidelidad, como lo anuncia el Salmo 89. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga.